Bueno, seguimos. Para terminar, les quiero mostrar un poco una imagen ecográfica, ¿sí? Aquí, para que ustedes vean cómo se ve una ecografía, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la ecografía con respecto a la fase ya degenerativa del tendón? Es cuando el tendón, esto es un tendón, esta es la rótula, ¿sí? Este es el tendón rotuliano. ¿Sí? Todo esto que está aquí y todo esto que está aquí es el tendón rotuliano, y en la base del tendón rotuliano se ve esta imagen hipocoica. Hipocoica significa negro, todo lo que es negro aquí, ¿sí? Se puede ver negro, si ustedes ven esta parte es negra. Esa es la imagen hipocoica del que habla el libro, ¿sí? Así se ve en una ecografía. Eh, entonces, cuando nosotros llegamos a la etapa degenerativa del tendón, que ya es cuando aparece la presentación clínica del tendón. ¿Cómo aparece? Con dolor, ¿sí? De las tres fases descritas del tendón, cuando el tendón duele, ya está en la etapa. Tenemos que asumir cuando nuestro paciente nos viene y nos refiere, me duele acá, y nosotros palpamos, evaluamos y es el lugar del tendón el que duele, ya está en una etapa dolorosa, entonces estamos hablando de un tendón degenerado, ¿sí? Ya está en etapa degenerativa, ¿sí? Entonces ese modelo, ¿sí? Es el que más se acepta a lo que es la tendinopatía. Entonces, cuando nosotros hallamos, ¿verdad?, el dolor, se clasifica en dos categorías. Aquí. La tendinopatía reactiva, que es en su primera presentación clínica, que es por una sobrecarga aguda, ¿sí? Y ya la desestructuración tardía, ¿sí? Que es que el tendón duele en todo momento. Cuando el tendón duele todo momento, en reposo, haciendo ejercicios, levantando pesas, en todo momento no calma el dolor. Entonces tenemos dos presentaciones ya cuando aparece el dolor, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, para descartar cualquier otra afectación que puede tener el tendón, ¿sí? Acuérdense que todas estos síntomas, estos signos, también se pueden dar por compresión o una contusión, un golpe, ¿sí? El tendón no dolía, uno seguía haciendo sus ejercicios normalmente y por cosas del destino sufre una contusión o una compresión y de ese momento empieza a doler. Tenemos que asumir, ¿verdad? Tenemos que asumir cuando eso pasa que también ya está en una fase degenerativa y en la última fase de la que estamos describiendo de las tres que tenemos en este momento según este artículo, ¿verdad? Generalmente los pacientes con tendinopatías nos llegan con estudios de imágenes, ¿verdad? Con estudios de imágenes, ¿sí? Y generalmente es la ecografía o la ecografía o la resonancia magnética, ¿sí? La ecografía y la resonancia magnética son las dos más comunes, ¿verdad?, en la cual vamos a hallar cambios degenerativos, ¿verdad?, imágenes hipocoicas, ¿verdad?, en las imágenes, ¿sí? En la resonancia magnética vamos a encontrar aumento de volumen, ¿sí?, del tendón. ¿Se acuerdan cuando dijimos que aumenta su tamaño? ¿Sí? Con la resonancia magnética vamos a ver esos aumentos de tamaño y vamos a tener afectaciones en el tendón, ¿sí? ¿Cómo tratamos la tendinopatía, ¿verdad? Como vimos en las diapositivas anteriores, se dieron cuenta que el reposo no es la mejor forma de tratar el tendón, ¿sí? Pero tampoco la sobrecarga al tendón es bueno. Entonces, ¿cómo vamos a encarar
el tendón o el tratamiento del tendón, en tres tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a tratar el tendón vamos a hablar de gestión, optimización, adaptación, ¿sí? Adaptación, y un poquitito más abajo les digo, ejercicios y control de carga. Gestión, adaptación, optimización, ejercicios y control de cargas. Estas, ¿sí? 5 cositas hay que tener en cuenta para tratar un tendón, y lo mejor siempre es movilizarlo, no dejarlo en reposo, ¿sí? ¿Cómo? Los tratamientos antiálgicos en tendinopatías, ¿sí? Los tratamientos antiálgicos. ¿Cuáles son generalmente las maniobras o las técnicas que queremos usar? Las tradicionales, ¿verdad? Ultrasonido, campo magnético, onda corta, TENS, y hay otras, corriente rusa, láser, ¿verdad? Son técnicas que nosotros podemos usar para tratar las tendinopatías. ¿Sí? Dentro de las técnicas manuales tenemos la criopraxia, la osteopatía, las manipulaciones. Acá dice movilidad de escápula y columna torácica porque la diapositiva es de una tendinopatía de hombro. Si es de rodilla, acuérdense que tienen que mover rótula, ¿sí? Que tienen que ver cómo está la cadera, cómo está el tobillo, ¿verdad? Un poquitito más allá la columna siempre, ¿sí? Y las que yo generalmente soy lo que estoy utilizando, ¿verdad? Lo que tengo más experiencia y en lo que me formé es la acupuntura, la punción seca y la microelectrólisis percutánea o MEP. Todas estas técnicas de tratamiento lo que hacen, ¿sí? Es antiálgico. Todo es antiálgico, ¿sí? Y como siempre, requiere una consulta médica para que el tratamiento sea multidisciplinario, ¿sí? El tema de los medicamentos se va a encargar los médicos, ¿verdad? Nosotros solamente de lo que es la fisioterapia, ¿sí? Y los tratamientos dirigidos a la estructura tendinosa. Los tratamientos, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar cuando tratamos al tendón que no está sano? ¿Sí? Es mejorar su dolor, obvio, y su estructura microscópica a través de todas esas maniobras que nosotros hablamos anteriormente, ¿sí? Reducir la respuesta celular del tendón, disminuir la carga, ¿sí? Las elongaciones, acuérdense que las elongaciones son muy importantes y nos faltó en esta diapositiva. Miren, acá por ejemplo no hay estiramiento o elongación, no existe, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta para los tratamientos, ¿sí? También, ¿qué tipos de ejercicios? Miren, lo mejor para las tendinopatías son los ejercicios isométricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque inhiben la acción motora, ¿sí? Dice que se necesitan más estudios para esto, pero lo importante es que tenemos una herramienta. Entonces, ejercicios isométricos, ¿sí? Donde inhibimos la acción motora. Las elongaciones, por supuesto que ya lo dijimos, ¿verdad? Que es lo que tenemos que ver siempre, ¿verdad? Atender acá. En las elongaciones tenemos que tener en cuenta. ¿Se acuerdan que cuando vimos que al tendón se le carga o se le exige en una deformación elástica primero y plástica después, ¿hasta cuánto por ciento era? 8%, ¿se acuerdan? Entonces, hay que atender también en la elongación de no estirar de más al tendón, porque lo que vamos a producir es alteración o más alteración antes que algo bueno, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Por eso es muy importante conocer la histopatología, la fisiología, ¿verdad? Y la anatomía de los tendones para tratar nuestro paciente, ¿verdad? ¿Qué tipo de ejercicio? Como le dijimos, isométricos, ¿verdad? Siempre comenzamos con ejercicios de cadena cinética cerrada y vamos a cadena cinética abierta, ¿sí?
Acá nos van a servir todas esas clases. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos la primera clase que yo les envié? Que era ejercicio en cadena cinética cerrada, ejercicio en cadena cinética abierta, ¿sí? Entonces, los ejercicios con cadena cinética cerrada son lo mejor porque no hay predisposición alguna para sobrecargar a la estructura tendinosa, ¿sí? No hay, ¿sí? No hay de ninguna forma sobrecargamos la estructura tendinosa. Después pasar ya cuando va mejorando, el tema es el siguiente: cuando nosotros pasamos de una cadena cinética cerrada a una cadena cinética abierta. ¿Se acuerdan que cuando el paciente llega a nosotros, llega en un estado doloroso? ¿Sí? Doloroso. Y ojo con lo que voy a decir aquí. Cuando ustedes tratan a un paciente con tendinopatía y viene con dolor y ustedes tratan en cadena cinética cerrada, ¿sí? Cualquier tipo de ejercicio en cadena cinética cerrada, el que mejor se les ocurra, y ustedes quieren pasar a cadena cinética abierta, ¿qué parámetros van a tomar? Atiendan muy bien. Tiene que ser realizar el ejercicio en cadena cinética abierta en la amplitud normal del movimiento de la articulación y sin dolor. Esos dos parámetros son los que ustedes tienen que utilizar para pasar un ejercicio de cadena cinética cerrada a una cadena cinética abierta. ¿Sí? No confundan con propiocepción, que es discusión en otra clase, pero esos son los parámetros que ustedes tienen que tomar para pasar un paciente con tendinopatía de cadena cinética cerrada a cadena cinética abierta. Entonces ahí ustedes van a tener esa probabilidad de saber que están realizando un buen tratamiento, ¿sí? Después, cuando pasan de cadena cinética cerrada a cadena cinética abierta, ¿sí? Lo que hacen es simplemente ir aumentando las cargas, ¿sí? Evidenciando siempre y evaluando siempre el dolor y la funcionalidad, la amplitud articular, la exigencia, ¿sí? Y vamos a ir subiendo a medida que avanza nuestro paciente. Bueno, espero que con estas clases ya podamos dilucidar y que ustedes entiendan mejor lo que es la tendinopatía en sí y cómo tratarla, ¿verdad? Y cómo evidenciarla y cómo también evaluarla para que ustedes puedan tener idea de cómo ya tratar a un paciente con una tendinopatía cuando estén frente a ella, ¿sí? Para concluir, ¿verdad? Este modelo continuo de tendinopatía está basado en presentaciones clínicas y hallazgos del tendón en la literatura, ¿verdad? Y lo que se está realizando ahora mismo son las investigaciones biomédicas, ¿verdad? Que es lo que hace la gente, los médicos ahora hacen es un corte del tendón y esto llevan a cargas y ven cómo funciona activamente el tendón y así están estudiando ahora. Entonces dentro de algunos años vamos a tener nuevas evidencias sobre tendinopatía, entonces hay que estar atentos sobre este tema, que no existe un tratamiento fijo, no existe una verdad absoluta, sino que a medida que vayamos viendo vamos a ir reconociendo los diferentes tipos de pacientes y complicaciones que nos traen este tipo de alteración dentro del tendón, ¿sí? Bueno, espero que este artículo les sirva. Sigan leyendo, sigan investigando y para que ustedes puedan tener mayor información y mayor perspectiva sobre cómo tratar las tendinopatías. Espero que les haya gustado y no se olviden de llenar el formulario, ¿sí? Lean bien, vean los videos primero, por favor, y después llenen el formulario para poder evaluar cómo estamos. Bueno, nos vemos la próxima semana. Éxito, chicos. Hasta luego.